Primero, ¿por qué revisar esta obra, que es del 2003 y que estaba agotada? ¿Por qué revisarla y ampliarla también para esta nueva edición, María Olivia? Bueno, una de las razones justamente me estaba agotada hace tiempo y me la había pedido. Mucha gente se había acercado, a veces te mandaban un correo electrónico, otras veces de teléfono, gente que se acercaba, ¿por qué este libro no se reedita? Y también lo estuvimos viendo en la editorial en Penguin Random House Mondadori, que lo editó esta vez, antes era de Ediciones B. Y sobre todo, yo tenía la idea de hacerlo hace algunos meses, un par de años, porque creía que estaba creciendo este imperio del Opus Dei, estaban pasando cosas nuevas y valía la pena actualizarlo. Pero hubo un hito, un momento, que lo digo ahí en el libro, que fue cuando la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, nombró ministro del Interior a Mario Fernández. ¿Por qué? Porque Mario Fernández es un demócrata cristiano de larga tradición en la democracia cristiana, y a mí me llamó poderosamente la atención porque no se da mucho esto de los demócratas cristianos en el Opus Dei. Y cuando escuché la noticia de que era supernumerario, cuestión que yo no sabía, pese a que había seguido la pista del Opus Dei hace tantos años, ¿no? Hace más de 13 años que había iniciado estas investigaciones. Y eso tiene que ver con, lo voy a decir así, no sé si es tal cual la palabra, pero con el secretismo que rodea al Opus Dei. Bueno, de hecho sí, porque los supernumerarios en general no dicen, como dicen ellos, no tienen por qué andar diciendo por la vida que lo son, pero en general no se conoce quiénes son miembros del Opus Dei, salvo cuando por alguna razón deciden hacerlo público. Perdón, y Mario Fernández, que es el ministro del Interior actual, que efectivamente fue un tema cuando se instaló y se puso miembro del Opus Dei, cercano al Opus Dei, habían varias fórmulas. Sí, no estaba bien definido, que era supernumerario, y ya nos va a explicar María Olivia en qué consiste. ¿Eso lo define, le da un estatus distinto? A ver, le da una condición distinta, porque... Y ahí yo creo que al leer las entrevistas de este libro, que son todas las entrevistas están hechas en 2003, pero en realidad no cambian mucho porque hablan de la espiritualidad de las personas, de los miembros del Opus Dei, efectivamente son personas religiosas, son personas que tienen costumbres en el fondo que sean diferentes. O sea, uno podría decir es una subcultura diferente, es un movimiento religioso, pero con una manera de ser que implica ciertas cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? A ver, en la parte de la manifestación religiosa, si tú le siguieras la pista, tú siguieras a estas personas, te encuentras con que un supernumerario, si bien son personas que pueden estar casadas y la mayoría lo están, tienen familias numerosas, los que... En el caso de los que son desde jóvenes, no necesariamente los que entran después, como el caso de Mario Fernández. Y que van a misa todos los días, que rezan el rosario todos los días y más de alguna vez al día, que a las 12 del día, cuando es la hora del Ángelus, de acuerdo a la tradición católica, hacen también un alto para orar, que se confiesan por lo menos una vez por semana, sacramento de la penitencia o confesión, que está dentro de los sacramentos de la Iglesia Católica, que eso hasta comulgan, reciben la hostia de una manera diferente, porque tú acabas de hacer un saludo sin quererlo, como lo hacen los supernumerarios del Opus Dei. Cuando le entregan el sacerdote la hostia, que se la entrega el sacerdote, no la toman en las manos como otras personas católicas, dicen así, como un saludo al cuerpo de Cristo. Esta es la parte que uno podría ver, observar, ¿no es cierto? En la parte de las convicciones, en lo que podría ser en la profundidad de las convicciones, ellos tienen muchos ritos, muchos símbolos, y privaciones, sacrificios, una serie de cuestiones, pero sobre todo hay una máxima que es lo que llaman el trabajo bien hecho, que es lo que predicó, ¿no es cierto?, José María Escrivá de Balaguer, que fue beatificado, por lo tanto es santo de la Iglesia Católica a partir del año 2002. Ahora bien, en lo que son las características de lo que hoy día los denominados temas valóricos, tú notas
apreciaciones, criterios del Opus Dei y por lo tanto de las personas que lo integran y de los que podríamos llamar sus voceros, que son bastante característicos. O sea, son súper conservadores. Son conservadores. En un momento dado se oponían en forma muy fuerte al divorcio, por ejemplo, que creo que esa fue una pelea que perdieron. No les gustaba para nada que la gente se separara, menos que se anulara, que tuviera segunda vuelta, quizá es posible que hoy día puedan haber cambiado algo en eso cuando les ha pasado también a ellos. También.